Hola, bienvenido a Mágica Expansión. Gracias por estar aquí. Yo soy Greta Georgina y soy la host de este podcast. Y hoy voy a hablar de un tema que me emociona muchísimo. La verdad es que todos los temas que vengo a compartir me emocionan, pero creo que el del día de hoy es uno que tiene mucho impacto social. Y vamos a hablar de el poder de honrar nuestras emociones, aceptar para sanar. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti pide salir, pero lo callas por miedo a sentir demasiado? Las emociones, para mí, son lo que nos diferencia de todo ser que habita el planeta. O sea, los seres humanos, a diferencia de los animalitos, las plantas, los elementos, racionalizamos y sentimos. O sea, es lo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, porque si está tan identificado que racionalizar es algo que nos define o nos hace, voy a utilizar la palabra superiores en cuestión de razas, el tema de las emociones, porque no está como observado o realmente trabajado. Yo soy una persona que siente demasiado desde que tengo memoria. Hace algunos años me topé con una frase. Cuando por primera vez la vi, lloré porque nunca me había sentido identificada con una frase. Y la frase decía, "It is both a curse and a blessing to feel everything so much." Entonces yo me identifico mucho con eso. Y como que a mí crecer y darme cuenta cuánto siento y ver cómo las personas realmente no están conectadas con sus emociones, pues no que fuera un trauma necesariamente, pero algo que como que no entendía, o sea, ¿por qué yo siento demasiado? Y sí, puede que yo sienta más que las personas average, por así decirlo. No me tomes más al average, si no lo estoy hablando como en el tema de sentirlo, pero al mismo tiempo siento que vivimos en una sociedad en donde el sentir está completamente reprimido y no observado, juzgado, y pues la realidad es que estoy en completo desacuerdo con este punto y por eso quiero tocar este tema. La aceptación emocional es la capacidad de reconocer, permitir y dar espacio a nuestras emociones tal como son, sin intentar cambiarlas, reprimirlas o juzgar. Aceptar emocionalmente no significa que te gusta lo que sientes, sino que dejas de pelear con la emoción. La validas como una experiencia humana y natural, aunque sea incómoda y dolorosa. Que no es la aceptación emocional. No es resignación, no es dejar que la emoción te controle eternamente, no es dramatizar ni exagerar lo que sientes. ¿Para qué sirve la aceptación emocional o la aceptación de sus emociones? Te ayuda a procesar las emociones en lugar de reprimirlas, disminuye el sufrimiento prolongado, mejora tu salud mental y física y aumenta tu autoconocimiento y tu capacidad de responder en vez de reaccionar. O sea, aquí los puntos que estamos observando es que el aceptar tus emociones y al procesarlas, al dejarlas sentirlas, ya no las estás reprimiendo. Y eso es como un punto muy importante de las emociones. Disminuir el sufrimiento prolongado, igual. Disminuir el sufrimiento es algo, o sea, con el simplemente aceptarlos, el disminuirlo es parte importante. Sí, el simple hecho de que tú aceptes lo que sientes sin reprimirlo y dejar reconocer el sentimiento, tu salud mental y física va a mejorar, o sea, es un hecho. Y creo que el tema de responder en vez de reaccionar es algo que hace una gran diferencia en tu día a día o en tu vida. Aceptar una emoción no lo intensifica, la libera. Aceptar no significa resignarse o dejarse dominar, sino reconocer sin juicio. Entonces, socialmente, creo que hemos crecido en una
sociedad en donde siempre el sentir ha estado reprimido, sobre todo en los hombres, porque creo que las mujeres desde siempre, como en la anatomía humana, estamos más conectadas con las emociones, con los sentimientos. Y los hombres, no que no lo tengan, sino que igual y no está tan dotado como las mujeres, y por el hecho de que no está tan dotado como las mujeres, y en el esquema social les dicen a los hombres que no pueden sentir, pues están completamente desconectados con sus emociones. ¿Qué nos hace no querer sentir? Pues las influencias sociales y las culturales. El tema de los hombres, como les digo, es algo con lo que quiero empatizar muchísimo en este episodio, porque, pues sí, hay demasiados hombres que reprimen sus emociones, que no se dejan sentir, y la realidad es que es humano, es natural sentir tristeza, felicidad, amor, euforia, dicha, plenitud, grandeza, lo que sea. O sea, es parte de la anatomía, como porque les dijeron a los hombres que no tienen permitido sentir. Porque no porque sientas, o porque llores, o porque sientas triste o vulnerable, significa que eres menos hombre, o que no eres fuerte, o que tienes que estar feliz necesariamente. Tengo un ejemplo muy marcado de hace poco que estaba platicando con un amigo que me dijo que se fue a una despedida con sus amigos, eran 4, y que él que está un poco más conectado con sus emociones, les preguntó, oigan amigos, ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Y de los 4, uno dijo, yo lloré el mes pasado, lloró normalmente una vez al mes, el que estaba más conectado con sus emociones. El otro dijo que hace 6 meses, mi amigo dijo que hace un año, y el otro amigo dijo que no se acordaba cuando fue la última vez que lloró, porque probablemente esto fue hace años. Sí entienden la gravedad de esta situación, y no significa que tengas que llorar todos los días. Y de ser así, hazlo. Porque si estás llorando es porque estás sintiendo, y si estás sintiendo y llorando es porque lo estás liberando. Entonces la emoción se siente y se libera y se transforma. Así es como tienen que ser las emociones. Pero volviendo al tema de estos hombres que no lloran, la verdad es que creo que es un tema gravísimo. O sea, ¿cómo pueden estar tan desconectados del sufrir, o cómo pueden tener tan implementado ese estigma de que los hombres no lloran y no sacar las emociones? O sea, me parece súper grave que esa sea la realidad que en México, por ejemplo, dentro de los hombres. Y quiero empatizar hoy mucho con ellos, con que este capítulo es justo para que entiendas que es normal y perfectamente humano sentir, y entre más sientas, más conectado vas a estar con tu esencia, con tu conciencia, con la espiritualidad y con tu centro. Y a eso vinimos, o sea, parte de la experiencia humana es sentir. Entonces, deja de reprimirlo. No, sentir no te hace menos hombre, menos fuerte, menos exitoso. Al contrario, te hace un hombre muchísimo más valioso. Razones que nos hacen no querer sentir es el miedo a lo que sentimos, porque la verdad es que algunas emociones son incómodas y nos hacen sentir vulnerables. Entonces siento que muchas personas, aquí ya no vamos a hablar de géneros, bloquean el sentir porque pues es incómodo, ¿no? Es incómodo sentirte frustrado, es incómodo sentirte estresado, es incómodo enojarte, es incómodo. Es incómodo. Ciertas emociones son incómodas, pero no porque sean incómodas significa que no las tienes que sentir o que las tienes que reprimir. Y otra de los puntos que yo percibo el por qué la gente no quiere sentir es por el miedo a ser juzgado. Y creo que en pleno 2025 ya nadie tendría que estar juzgando nada. Mucho menos el si alguien siente, se expresa, llora o tiene que ver algo con sus emociones. O sea, un ejemplo como muy cotidiano que podríamos hablar es la tristeza, ¿no? O sea, creo que hemos crecido en una sociedad en donde cuando estás triste, la gente viene y se te acerca y te dice, no estés triste, ya supéralo, ya fue mucho tiempo, y
Voy a poner una situación muy como burda, que es, terminaste una relación, ¿no? Y es normal que te sientas triste, es normal que te duela, perdiste una persona, punto. El sentimiento es normal. Me gustaría que cambiáramos la narrativa de no debería de estar triste a está bien que me sienta así, porque te digo, es completamente normal. Tenemos que cambiar la narrativa de, ay, tienes que ser fuerte. No, pues fuerte soy, pero repito, duele, es una emoción, la emoción es normal. Que no dejes que se apodere de ti, que no dejes que realmente esa emoción pase de un día a otro día, a semanas, a meses, y que luego se vuelva en tu estado de ánimo y que luego tu estado de ánimo se transforma en una enfermedad, es completamente distinto. Pero, ¿qué pasa si simplemente permitimos sentir, observar cómo se manifiesta en tu cuerpo, porque la tristeza, el enojo, la felicidad, la dicha, los sentimientos se manifiestan en el cuerpo? ¿Por qué no simplemente lo vemos o lo tomamos o decimos, está bien sentir esto, es válido como me siento, no me define, pero lo escucho? O sea, esa es una solución, o esa es la solución a las emociones de baja frecuencia como la tristeza. Eso de que no estés triste no es la solución, no. Tenemos que sentir las emociones como vengan, solamente no dejar que se apoderen de ti. Porque, ¿qué pasa si no nos dejamos sentir? Bueno, hay consecuencias al reprimir. Dolor emocional acumulado, o sea, si tú no sientes y no te permites realmente sentir, se va a acumular, va a tronar. La somatización, que son las enfermedades físicas relacionadas con lo emocional. Claro ejemplo, mi dolor de garganta. Y te lo comparto porque a eso vengo. La verdad es que ya llevo unos días con este dolor de garganta y solo ha ido incrementando. Y me puse a cuestionar qué no estoy diciendo, porque los dolores de garganta están relacionados con que no estás diciendo algo. Y la verdad es que sí he estado en una situación en la última semana en donde realmente no he estado compartiendo cómo me siento por completo, porque podría llegar a herir a la persona con la que tengo que tener la conversación. Pero de cualquier manera, como no lo he terminado de procesar y no lo he terminado de comunicar, mi garganta lo está resintiendo y por eso tengo tos y no me he sentido bien de la garganta. Y no es la primera vez que me pasa, o sea, realmente ya es como algo que tengo súper identificado y lo empecé a identificar igual hace unos 4 años. Em, yo estaba en una relación, estábamos en pleno COVID, me empecé a enfermar de la garganta demasiado, tuve que ir 3 veces a hacerme la prueba de COVID, negativa. Solamente era una gran infección en la garganta. Y era porque claramente en ese momento de mi vida no estaba expresando lo que sentía de ninguna manera, me lo estaba guardando y como me lo guardaba, infección en la garganta. Estamos hablando que en 3 meses me dieron 3 infecciones en la garganta severas, o sea, al grado que pensaba que era COVID. Entonces, sí, si tú no expresas, tú no sientes, en este caso es sentir y yo expresar tus emociones, el cuerpo reacciona. Estoy leyendo ahorita un libro de Joe Dispenza y habla mucho de las emociones, en cómo transformarlas, en cómo se manifiestan en el cuerpo y dice, las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. Entonces aquí como que toca un poco el cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo. Esa es la manera de identificarlo. También dice que las emociones son energía en movimiento, toda energía es una frecuencia y toda frecuencia transforma información, transporta información. En función de nuestros pensamientos y sentimientos, siempre estamos enviando y recibiendo información. Entonces, sí, las emociones, si no se liberan, el cuerpo las resiente. También, si no nos dejamos sentir y reprimes, si contienes, vas a explotar. Y pues la verdad es que explotar
no es algo para lo que estamos diseñados o es lo que tiene que suceder. Me vuelvo a poner de ejemplo, yo hace 15 años, cuando no tenía ningún tipo de conciencia emocional, explotaba. Explotaba muy gacho, muy feo y la verdad es que nadie merece que explotes. Hay una manera muy sencilla, por decir, yo cuando estoy enojada, la realidad es que, digo, lo he trabajado, pero lo puedo compartir en situaciones pasadas, es que cuando alguien me hace así como enojar en un nivel muy grave, o sea, voy a poner algo así como una situación completamente grave, tiendo a herir. Como que mi manera de defenderme inconscientemente es herir. Y he herido a personas, la verdad, de una manera muy, muy fea. Pero lo que voy es que al reconocer eso y al ver que cuando estoy enojada, claramente no es mi esencia, sino el enojo hablando, en los últimos años he decidido que cuando estoy enojada prefiero no tener conversaciones y tomarme mi tiempo para cuando esté más tranquila hablar. Porque enojada o calientita no, no es realmente lo que estoy sintiendo, es el enojo hablando. Y poder reconocer y poner un límite de eso, pues es una manera de transformar. Como diría Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay una diferencia muy grande o muy clara más bien entre el dolor y el sufrimiento. Las emociones, ciertas emociones pueden causar dolor. Hay ciertas situaciones que van a doler. Una pérdida es normal que duela, o sea, parte de, por decir, el fallecimiento de mi papá, ¿no? Obviamente me duele en el alma que mi papá ya no esté aquí. Era mi persona favorita y ya no está en este plano físico. Y fue hace 2 meses que pasó esto, o sea, no lleva tanto tiempo, pero aquí estoy y lo puedo decir en voz alta y te lo puedo compartir porque el sufrimiento es opcional. Entiendo a las personas que cuando pierden a alguien se pierden porque es un dolor inexplicable, pero es una decisión también. El decidir sufrir y vivir con eso o seguir y transformar la emoción. Y aquí estoy yo transformándola. Entonces, si yo puedo, tú puedes. Y no hablo solamente de una pérdida física, hablo de cualquier pérdida que puedes llegar a tener. Puedes decidir no sufrir. El dolor lo puedes sentir. Aquí yo lo siento en el pecho que mi papá no esté. Pero decido no sufrir y honrar su vida y seguir la mía. Cada emoción no expresada se acumula hasta que explota. Es como un globo. O sea, lo vas llenando, lo vas llenando, lo vas llenando, lo vas llenando. Y si no sacas lo que expresas, va a explotar. Entonces aquí la clave es que es natural sentir y venimos a sentir, solamente es no dejar que el sentimiento se apodere de ti. Yo hace muchos años, vuelvo a lo mismo, cuando era otra versión de Greta, no tenía esta conciencia emocional, ni sabía realmente qué hacer con mis emociones, a pesar de que lo sentía demasiado, es que cuando yo me enojaba, o sea, tuve una discusión con una amiga y me enojaba un martes y luego era el miércoles y yo seguía enojada y luego era jueves y estaba más enojada y luego era viernes y estaba más enojada. Entonces, realmente, o sea, ahí no solamente estaba, sí, estaba permitiendo que sentir el enojo, pero estaba dejando que el enojo se apoderara de mí. Y lo más impresionante que me puse a analizar hace poquito es que había situaciones en donde yo podía estar enojada una semana. O sea, imagínense lo que le estás haciendo al cuerpo, a tu mente, a, a todo yo o tú, al dejar que esa emoción tan negativa se apoderara tanto tiempo de ti. Al final de cuentas, a la única persona que le repercute es a ti, o en ese caso a mí. Porque, pues, la que estaba enojada era yo. Igual y a mi amiga ya ni le importaba en ese momento, pero como yo era súper aprensiva en el resentimiento y dejaba que se apoderaran de mí porque no tenía esta conciencia emocional, dejaba que se apoderara. Y ese no es el punto de sentir las cosas, es sentirlo y transformarlo.
no que se apodere. Daniel Goleman es un psicólogo pionero que revolucionó todo el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional para él es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones, así como entender y manejar las emociones de los demás. Este concepto fue popularizado en su libro Emotional Intelligence en 1995 y cambió la manera en que entendemos el éxito personal y profesional. Y hay 5 pilares de los que habla Goleman que te los quiero compartir acerca de la inteligencia emocional, porque pues estamos aquí para, o sea, ya identificamos qué es lo que nos hace no sentir, las cuestiones sociales, el tema de los hombres que les han dicho que tienen que reprimir sus emociones o que no es normal sentirlas, pero a ver, ¿cómo vamos a hacer el cambio? Y bueno, según Goleman, el pilar número 1 para la inteligencia emocional es la autoconciencia, que viene siendo reconocer lo que sientes y por qué lo sientes. Saber cómo tus emociones afectan tu comportamiento, eso es parte de la autoconciencia. Por decir, ejemplo, yo sé que estoy enojada porque estoy estresada, no porque alguien me habló mal. Porque pasa mucho que puede ser un día que estés estresado por cualquier tema, te topas con alguien en la calle, en el súper, te dicen una cosa, andas mecha corta y te lo tomas personal y tiras eh, gachadas a la persona y haces un drama de la situación que simplemente, si desde un principio puedes reconocer que el que está estresado es tú y que la persona que está enfrente de ti no tiene nada que ver con lo que tú estás sintiendo, con eso ya es la autoconciencia, ¿no? De reconocer qué es lo que estás sintiendo y el por qué. El segundo es autorregulación. Manejar tus emociones de forma adecuada y constructiva y no reaccionar impulsivamente ni reprimir lo que sientes. Un ejemplo puede ser, ¿sabes qué? Me siento enojado y decido poner un límite, calmarme o salirme de la habitación para no hablar desde el enojo en vez de gritar y explotar y probablemente herir a la persona. El tercero es la motivación, que es que utilices tus emociones para mantenerte enfocado en tus metas y el sentido interno de propósito y perseverancia. O sea, hoy fue un ejemplo para mí de esto, de la motivación. La verdad es que me desperté con dolor de garganta, no sabía si ir a Pilates o no, decidí ir para sudar, intencioné la clase para sentirme mejor, regresé a mi casa y había demasiadas cosas que hacer en mi departamento. Limpiar, lavar, arreglar, etcétera, etcétera. Aparte de eso, juntas de chamba, muchas cosas que tenía que hacer el día de hoy. Y la verdad es que en la mañana me quería, me rendí un ratito. Y digo un ratito porque así fue, porque es como estaba frustrada de todo lo que tenía que hacer y cuánto no lo quería hacer. Y el cómo ser un adulto independiente y hacerlo sola es cansado y me sentía drenada y agobiada de todo lo que tenía que hacer, pero tenía cosas que hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, el sentir drenada, sola, cansada, no evitaba que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Me puse a meditar. La verdad es que últimamente había estado meditando en las noches porque se me hacía más fácil, pero la realidad es que cuando meditaba en las mañanas, mis días avanzaban de una manera completamente distinta. Entonces me senté a meditar. Me senté a meditar, intencioné, agradecí, em, hice esa rutina que tengo y eso hizo que me diera motivación para seguir el día. Entonces, sí, las emociones, usar nuestras emociones para mantenernos enfocados en nuestras metas y en lo que tengo que hacer, como estar grabando aquí, compartiéndote cómo me siento, es un gran pilar de la inteligencia emocional. El cuarto es la empatía, que se me hace súper importante, por decir yo siendo empática con los hombres en el tema de su inteligencia emocional o el cómo están reprimidos, pero es realmente comprender que
lo que las otras personas sienten y ponernos en su lugar sin juzgar, porque la verdad es que muchas veces juzgamos y no realmente nunca sabes qué es lo que hay detrás de cada persona, de cada historia, cada día. Y ser empáticos ante cualquier situación de cualquier persona es un gran pilar de tener inteligencia emocional. Y el último que menciona Goleman son las habilidades sociales, que es manejar relaciones en forma saludable, comunicarte con claridad, resolver los conflictos y colaborar. Y este me parece también un gran pilar porque la realidad es que con quien te relacionas tiene mucho que ver en el nivel de conciencia en el que estás. Voy a poner un ejemplo también igual de una amiga. Estábamos hablando como de del dating, y me dijo, wow, ¿te has dado cuenta de que todos los hombres que quieren salir contigo son como boyfriend material o husband material, como lo quieras decir? Y luego ella me dijo, a mí eso nunca me ha pasado. Y la verdad es que pues me puse a analizar esa oración que me dijo y pude entender que igual en este momento de mi vida, como con los hombres con los que me he relacionado, están en esa energía conmigo porque yo estoy en esa energía, porque me estoy transformando, porque ya le perdí el miedo a tener una relación o al compromiso, entonces estoy empezando a traer eso. Pero aquí el punto es como también ver el punto de mi amiga, el que ella se tiene que dar cuenta del por qué, igual y como los hombres que ella trae son más tóxicos o no se quieren comprometer, pues ahí está el claro ejemplo de que pues ella igual y no está en esa vibración. Entonces es como entender. Y tener relaciones saludables, mantener la comunicación, pues es un claro pilar de la inteligencia emocional que uno puede llegar a tener. Y una frase que quiero dejar aquí de Goldman, que me gusta y para cerrar como sus pilares es, las personas con una alta inteligencia emocional no son las que reprimen sus emociones, sino las que comprenden y las usan con sabiduría. Y bueno, quiero hablar de más herramientas para la aceptación y la liberación emocional. Y la primera podría ser como conciencia emocional, o sea, hay que detenernos y nombrar lo que sientes sin juzgarte. Me siento enojado, me siento inseguro, me siento con rabia, me siento triste o me siento feliz, me siento alegre, ¿verdad? Simplemente detener y nombrar, reconocer sin juzgar. Otra herramienta puede ser como una técnica diario emocional, o sea, escribir qué es lo que sientes, punto. Porque, bueno, esto es como el diario emocional o escritura terapéutica. Yo me he dado cuenta en lo personal cuando escribo, o sea, no sé, estoy demasiado en mi cabeza. El momento de que escribo, y le hago así porque yo escribo con pluma, eh, aterrizo todo lo que está en mi cabeza. Entonces, igual y hay ciertas cosas que están en mi cabeza que son difíciles de decir o aceptar, pero ya al momento que la tienes que poner en pluma, pues lo bajas de tu cabeza y al momento de bajarlo lo liberas. Entonces es una gran manera de liberar tus emociones sin sentirte juzgado, y eso igual y nadie lo tiene que ver porque hay emociones que son demasiado nuestras, que nadie más las tiene que saber, no las tienes por qué compartir, y una gran manera de liberación es escribirlo, ponerlo en pluma y en papel, punto. Otra manera es respiración consciente y la meditación. Observa tu emoción sin tener que cambiarla, o sea, sin intentar cambiarla, simplemente es, me siento así y punto. Y como les decía, pues las emociones son el lenguaje del cuerpo, entonces hacer un escaneo corporal emocional de cómo te sientes. Por decir, si estás súper feliz, igual y, no sé, sientes que te vibran las manos. O si estás enojado, yo he aprendido mucho a leer mi cuerpo, si me vibran o si estoy diciendo algo y me da un espasmo en la rodilla derecha, en la rodilla izquierda, como que reconocer qué es lo que estoy sintiendo y cómo se está manifestando en mi cuerpo. Hacer un escaneo corporal emocional cuando estás sintiendo algo es otra herramienta
que te puede ayudar a identificar las emociones. Técnicas de liberación emocional, el tapping. Hay muchos ejercicios de tapping que ayudan a la liberación emocional. El movimiento corporal, también una manera de liberar las emociones, pues es a través del cuerpo, como te digo, se manifiestan en el cuerpo. Entonces, caminar, bailar, llorar, todas estas cosas, herramientas que puedes hacer en cualquier momento, te ayudan a liberarte de la emoción. Sea buena, sea negativa, sea mala, no mala, no hay emociones malas, sino la frecuencia en la que estén, el moverte, el sacarla, ayuda. Y pues otra manera es el acompañamiento, que es terapia o coaching emocional. La verdad es que a mí terapia me ha cambiado la vida. Tomo distintas terapias, pero el ir y platicar con alguien externo y profesional de una situación es liberador. Entonces es otra manera de poder conectar con lo que sientes y el transformarlo y sanarlo. Y tener esos espacios o esas personas seguros en donde realmente puedes ser sin máscaras. Como tu red de apoyo, que no te juzga y que realmente puedes expresar lo que sientes sin ser juzgado, es una otra herramienta que ayuda el tema de la liberación emocional. Y bueno, para concluir, hay que aceptar para transformar. Entonces, cuando aceptamos lo que sentimos, dejamos de luchar internamente y comenzamos a sanar. Las emociones, incluso las incómodas, traen mensajes importantes. Hay veces que la tristeza nos pide descanso, hay veces que el enojo nos pide límites y hay veces que el miedo pide cuidado o que te muevas. A mí el miedo siempre me hace moverme. Aceptar y reconocer nuestras emociones es un acto de amor propio. Como les decía, y en el libro de Sobrenatural que estoy leyendo, que estoy picadísima, de Joe Dispenza, que habla de todo el tema de las emociones y el cómo, o sea, voy en el segundo capítulo del libro, pero a lo que va es cómo las emociones, nosotros, o sea, una emoción vive dentro de ti y qué tanto una emoción puede vivir dentro de ti, tanto negativa como positiva, hace la realidad que estás viviendo y también, pues puede hacer que se manifiesten enfermedades. Como que habla un poquito de eso. Pero aceptar las emociones tal y como son, reconocerlas, es clave. Y somos humanos y venimos a sentir y es parte de lo que nos hace humanos, es parte de esta experiencia humana. Entonces, te invito a que sientas, reconozcas lo que sientes, que es sumamente normal. Y deja que habite en ti. Y cuando lo tengas que soltar, lo sueltes y lo transformes. Hay mil y un maneras de transformarlos y de sanarlo. Simplemente no dejes que se apoderen de ti y eso es parte de existir y de vivir. Lo que sientes no está mal, está vivo. Y lo que está vivo se puede transformar. Te invito a que durante esta semana uses alguna técnica de liberación emocional, escribir, llorar, caminar, terapia, cualquiera que mencionamos, y a que reconectes con tu mundo interno, a que hagas introspección de cómo estás tú con tus emociones, cómo las habitas y cómo las permites dentro de ti. Gracias por acompañarme en un episodio más. Estoy muy agradecida de que estés aquí. Nos vemos pronto.